Mi nombre es Elena, tengo 35 años y trabajaba en la empresa familiar que mi padre construyó desde cero hace 4 décadas. Todo cambió hace 3 meses, cuando papá falleció inesperadamente de un ataque al corazón. Perdonen si mi voz tiembla al contar esto. Aún es difícil hablar de papá en pasado. La muerte de papá fue un golpe devastador para todos nosotros. Mi hermano mayor, Ricardo, quien había estado trabajando como director de operaciones junto a papá durante los últimos 15 años, tomó las riendas de inmediato. Yo era la directora financiera, un puesto que me había ganado después de obtener mi maestría en finanzas y trabajar durante 10 años en la empresa. Elena, necesitamos revisar todos los documentos de papá, me dijo Ricardo una semana después del funeral. Su tono era diferente al usual. Más frío. Más autoritario. Por supuesto, respondí. Déjame traer las carpetas de su oficina. Mientras caminaba hacia la oficina de papá, noté que Ricardo me seguía de cerca, como si estuviera vigilando cada uno de mis movimientos. La atmósfera se sentía pesada, tensa. La oficina de papá permanecía exactamente como él la había dejado. Su taza de café favorita aún estaba sobre el escritorio, con una marca de sus labios en el borde. Su saco colgado en el perchero. Sus fotos familiares perfectamente alineadas en la repisa. Entre ellas, una de cuando Ricardo y yo éramos niños, jugando en el patio trasero de casa. ¿Qué estás buscando exactamente?, pregunté mientras abría el primer cajón. Todo, respondió secamente. Especialmente los documentos financieros de los últimos 6 meses. Algo en su tono me inquietó. ¿Hay algún problema? Eso es lo que vamos a averiguar. Durante las siguientes 2 horas, revisamos cada documento, cada carpeta, cada archivo en la computadora de papá. Ricardo tomaba notas constantemente, pero no compartía conmigo lo que escribía. ¿Encontraste lo que buscabas?, pregunté finalmente. Ricardo cerró su libreta de golpe. No todo. Faltan documentos. ¿Qué documentos? Los estados de cuenta del último trimestre. Los reportes de transferencias internacionales. Las actas de las reuniones privadas con los inversores japoneses. Su voz se volvía más acusatoria con cada palabra. Documentos que solo tú y papá manejaban. Mi corazón se aceleró. Esos documentos están en mi oficina. Son parte de mi trabajo como directora financiera. Tráelos. Ahora. Mientras caminábamos hacia mi oficina, noté que varios empleados nos miraban con curiosidad. La tensión entre nosotros era palpable. Al abrir mi oficina, me quedé paralizada. Los archiveros estaban abiertos, los documentos revueltos, mi computadora encendida. ¿Qué significa esto?, susurré. Búsqueda interna, respondió Ricardo con una sonrisa que nunca le había visto antes. Ordenada por el nuevo CEO. ¿Nuevo CEO? ¿De qué hablas? De mí, por supuesto. El consejo me nombró esta mañana. ¿Sin consultarme? Soy miembro del consejo. Eras, corrigió. Tu posición está bajo investigación. Mi mundo comenzó a girar. ¿Investigación? ¿De qué? Ricardo sacó una carpeta de su maletín. Tenemos evidencia de transferencias irregulares durante los últimos 6 meses. Grandes sumas de dinero moviéndose a cuentas personales. Todas autorizadas por ti. Eso es imposible. Cada transferencia fue aprobada por papá. ¿Puedes probarlo? Porque lo único que tenemos son tus firmas en los documentos. Las palabras me golpearon como bofetadas. Ricardo, soy tu hermana. ¿Me conoces? Jamás. Precisamente porque eres mi hermana es que esto duele tanto, interrumpió. Su voz se elevó, atrayendo la atención de todos en la oficina. Confiamos en ti. Papá confió en ti. Y así es como pagas esa confianza. Los empleados comenzaron a asomarse por las puertas y ventanas de mi oficina. Mi hermano continuó, cada vez más fuerte. 50 millones. 50 millones desaparecidos en 6 meses. ¿Creíste que no nos daríamos cuenta? ¿Qué podría seguir robando tranquilamente después de que papá muriera? Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. Ricardo, por favor, esto es un error. Déjame explicarte. No hay nada que explicar. Los números no mienten. Sacó más papeles de su maletín, arrojándolos sobre mi escritorio. Aquí está todo.
Las transferencias, las cuentas offshore, los documentos falsificados. Me acerqué para ver los documentos, pero Ricardo los apartó de un manotazo. «Seguridad», gritó. 2 guardias aparecieron inmediatamente en la puerta. «Escolten a la señorita fuera del edificio. Está despedida». «¿Qué? No puedes». «Claro que puedo. Y no solo estás despedida. Voy a presentar cargos. La policía ya está en camino». Los guardias se acercaron a mí. Podía ver la lástima en sus ojos. Me conocían desde hace años. «Por favor», supliqué, «Ricardo, soy tu hermana. Esto es un error. Déjame mostrarte». «Largo de aquí, ladrona», rugió, su rostro rojo de ira. «Ya no eres mi hermana. No eres nada para mí». Los guardias me tomaron suavemente de los brazos. Todo el piso observaba en silencio. Rostros que conocía desde hace años, personas con las que había compartido almuerzos, risas, celebraciones, ahora me miraban como a una criminal. Mientras me arrastraban hacia la salida, metí la mano en mi bolso. Mis dedos tocaron el sobre que papá me había dado 3 meses antes de morir. «Guárdalo bien», me había dicho. «Ábrelo solo si algo me pasa y las cosas se ponen feas». Nunca imaginé que ese momento llegaría tan pronto. «Esperen», dije, deteniéndome en seco. Mi voz había recuperado su fuerza. Me giré hacia Ricardo, que seguía en la puerta de mi oficina. «Antes de que llames a la policía», dije mientras sacaba el sobre, «creo que deberías ver esto». El color abandonó el rostro de mi hermano cuando reconoció el sello en el sobre. Era el sello personal de papá, el que usaba solo para sus documentos más importantes. «¿Qué es eso?», preguntó, su voz repentinamente insegura. «La verdad», respondí, rompiendo el sello. La verdad que papá quería que todos conocieran. El sobre temblaba en mis manos mientras sacaba los documentos. El silencio en la oficina era tan denso que podía escuchar el crujido del papel. «Elena», la voz de Ricardo sonaba tensa, «no hagas esto aquí». Pero ya era tarde. Comencé a leer en voz alta. «Yo, Roberto Martínez Vega, en pleno uso de mis facultades mentales, escribo esta carta como testimonio de los eventos que he descubierto en mi empresa». Ricardo se abalanzó hacia mí, pero los guardias, que aún estaban a mi lado, lo detuvieron instintivamente. «La fecha», continué, «es de hace 3 meses. 2 semanas antes de su muerte». Los empleados se habían acercado más, formando un semicírculo alrededor de nosotros. Algunos tenían sus teléfonos en la mano, grabando. «Durante los últimos 6 meses», leí, «he estado investigando una serie de transacciones sospechosas en nuestra empresa. Transferencias a cuentas en las Islas Caimán, documentos alterados, contratos fantasma». Mi voz se quebró al leer la siguiente línea, «todo bajo la dirección de mi hijo mayor, Ricardo Martínez». Los murmullos estallaron en la oficina. Ricardo se había quedado paralizado, su rostro más pálido que nunca. «Imposible», susurró. «Estás mintiendo. Ese documento es falso». Saqué más papeles del sobre. «¿Falsos? ¿Como estos?». Comencé a mostrar documentos uno por uno. «Aquí están las verdaderas transferencias, Ricardo. Con tu firma. Las cuentas offshore a tu nombre. Los correos electrónicos con tus socios en las Islas Caimán. Todo». «¿Cómo? ¿Cómo obtuviste eso?». «Papá lo descubrió todo», respondí. «¿Por qué crees que pasaba tantas horas revisando documentos conmigo? ¿Por qué crees que me pidió que investigara cada transferencia sospechosa?». Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro, pero mi voz se mantuvo firme. Me convertí en su investigadora privada. Cada noche, después de que todos se iban, revisábamos juntos las pruebas. Fue devastador para él descubrir que su propio hijo, su primogénito, estaba robando de la empresa. Ricardo se dejó caer en una silla, derrotado. «No lo entiendes», murmuró. «Tenía deudas, grandes deudas. Los prestamistas me amenazaban». «¿Y por eso decidiste robar a tu propia familia?», pregunté. «¿Por eso planeaste culparme a mí?». Saqué el último documento del sobre. «Esta es la verdadera razón por la que querías deshacerte de mí hoy, ¿verdad? Porque sabías que papá cambió su testamento». Los ojos de Ricardo se abrieron de par en par. «Sí, hermano.
Papá modificó su testamento 3 días antes de morir. Me dejó el 70% de las acciones de la empresa. A ti. Hice una pausa. Te dejó el 30% restante, pero bajo un fideicomiso que yo administraría. No, no puede ser. También dejó instrucciones específicas para el consejo directivo, continué. Con pruebas de tu fraude y la orden de presentar cargos intentabas tomar el control de la empresa. En ese momento, las puertas del elevador se abrieron. Pero no era la policía que Ricardo había llamado. Era Alberto Ramírez, el abogado de papá, acompañado por 2 oficiales de la Unidad de Delitos Financieros. Justo a tiempo, dije, entregándole los documentos al abogado. Señor Ricardo Martínez, uno de los oficiales dio un paso adelante, está bajo arresto por fraude corporativo y malversación de fondos. Mientras esposaban a mi hermano, este me miró con una mezcla de odio y súplica. Elena, por favor, soy tu hermano. Las mismas palabras que yo había usado una hora antes. Exactamente, respondí. Eras mi hermano. Y me traicionaste. Los oficiales se llevaron a Ricardo, quien gritaba y suplicaba mientras lo arrastraban al elevador. Los empleados observaban en silencio, algunos grabando con sus teléfonos, otros simplemente atónitos ante el giro de los acontecimientos. Alberto se acercó a mí con una carpeta adicional. Elena, hay más. Más. Tu padre dejó instrucciones específicas sobre qué hacer si esto sucedía. Tenemos que actuar rápido para proteger los activos de la empresa. Me dejé caer en una silla, agotada. La adrenalina comenzaba a disiparse, dejando solo un profundo dolor en mi pecho. Señorita Elena, Marta, mi asistente de años, se acercó con un vaso de agua. ¿Está bien? Tomé un sorbo de agua, intentando procesar todo lo que había sucedido. En menos de 2 horas, había pasado de ser una supuesta ladrona a la propietaria mayoritaria de la empresa. Había perdido a mi hermano, pero había cumplido la última voluntad de mi padre. Necesito un momento, dije, poniéndome de pie. Alberto, ¿podemos revisar esos documentos en 1 hora? Por supuesto, respondió el abogado. Mientras tanto, haré los anuncios necesarios al consejo directivo. Caminé hacia la oficina de papá, cerrando la puerta tras de mí. El aroma de su loción aún persistía en el aire. Me senté en su silla, mirando la foto donde Ricardo y yo jugábamos de niños. Lo siento, papá, susurré. Siento que tuvieras que ver esto antes de irte. Abrí el cajón superior de su escritorio y encontré una carta más, esta vez con mi nombre escrito en el sobre. La abrí con manos temblorosas. Mi querida Elena, si estás leyendo esto, significa que las cosas han salido como temía. El descubrir la traición de Ricardo me rompió el corazón, pero tu lealtad y fortaleza me dieron esperanza. No pude contener las lágrimas mientras seguía leyendo. La carta de papá no solo contenía palabras de amor y apoyo, sino también instrucciones detalladas sobre cómo proteger la empresa y a las familias que dependían de ella. Pero lo que leí a continuación me dejó sin aliento. Había más, mucho más que revelar. Con manos temblorosas, continué leyendo la carta de papá. Elena, mi niña valiente, hay algo más que necesitas saber. La traición de Ricardo va más allá de la empresa. Durante mi investigación, descubrí algo que me destrozó aún más el corazón. Me detuve un momento, respirando profundamente antes de continuar. Tu hermano no actuaba solo. Durante meses, ha estado conspirando con Isabella, mi segunda esposa. El aire abandonó mis pulmones. Isabella, la mujer con la que papá se había casado hace 5 años, después de que mamá falleciera. La misma que había llorado desconsoladamente en su funeral hace 3 meses. Las transferencias bancarias, continuó la carta, no solo iban a las cuentas de Ricardo. La mitad del dinero se dirigía a cuentas conjuntas que compartía con Isabella. Ellos han estado teniendo una relación desde hace 2 años. Me llevé la mano a la boca, conteniendo una náusea. Las piezas comenzaban a encajar, las reuniones secretas, las miradas cómplices, la insistencia de Isabella en que Ricardo tomara más responsabilidades en la empresa. Pero hay más, seguía la carta. El ataque cardíaco que sufrí hace 2 meses no fue natural. Encontré evidencia en mi examen toxicológico de que alguien había estado envenenándome lentamente. Los médicos inicialmente lo atribuyeron al estrés y una mala dieta,
pero pedí análisis adicionales en secreto. Las lágrimas nublaban mi visión mientras leía. Isabella ha estado agregando pequeñas dosis de un veneno en mi café cada mañana. Lo descubrí cuando instalé cámaras ocultas en mi estudio después de comenzar a sospechar de las transferencias. Las grabaciones están en una caja de seguridad en el banco. La llave está escondida detrás del marco de tu foto de graduación en mi oficina. Me levanté de un salto y corrí hacia la foto. Efectivamente, allí estaba la pequeña llave, oculta todos estos años. En ese momento, la puerta se abrió. Era Isabella. Elena, querida. Me acabo de enterar de todo. Qué horrible lo de Ricardo. ¿Estás bien? Se acercó para abrazarme, pero me aparté bruscamente. No me toques, susurré. ¿Elena? ¿Qué sucede? Levanté la carta de papá. Él lo sabía todo. El rostro de Isabella perdió todo color. Sus ojos se fijaron en la carta, luego en la llave en mi mano. No sé de qué hablas, dijo, pero su voz temblaba. ¿No? ¿Qué tal si hablamos de las transferencias bancarias? O mejor aún, de tu receta especial para el café de papá. Isabella retrocedió hacia la puerta, pero Alberto y los oficiales ya estaban allí. Isabella Vega, dijo uno de los oficiales, está bajo arresto por conspiración para cometer fraude y intento de homicidio. No pueden probar nada, gritó mientras la esposaban. Las grabaciones en la caja de seguridad sugieren lo contrario, respondí, mostrando la llave. Mientras se llevaban a Isabella, me dejé caer en el sofá de la oficina. Alberto se sentó a mi lado. Tu padre lo planeó todo, dijo suavemente. Sabía que intentarían hacerte daño cuando él no estuviera. Por eso dejó todas las pruebas, todos los documentos, todas las instrucciones. ¿Por qué no los denunció en vida? Quería protegerte. Sabía que si los enfrentaba directamente, podrían intentar algo contra ti. Necesitaba asegurarse de que tuvieras todas las pruebas y el poder legal para defenderte. Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad. Las pruebas eran irrefutables. Ricardo e Isabella fueron procesados por sus crímenes. La empresa se reorganizó bajo mi liderazgo, con el apoyo total del consejo directivo. 6 meses después, la empresa no solo se recuperó, sino que creció más fuerte que nunca. Implementé nuevos controles financieros. Promoví a empleados leales y creé un ambiente de trabajo más transparente y familiar. Ricardo fue sentenciado a 15 años de prisión por fraude corporativo y conspiración. Isabella recibió 20 años por intento de homicidio. Las cuentas offshore fueron rastreadas y los fondos recuperados. Un día, mientras organizaba la oficina de papá, que ahora era mía, encontré una última carta, fechada el día de su muerte. Mi querida Elena, si estás leyendo esto, significa que has triunfado. Siempre supe que serías tú quien preservaría mi legado. No por ser mi hija, sino por ser quien eres, fuerte, inteligente, compasiva. El dinero y el poder pueden corromper a las personas, como le sucedió a tu hermano. Pero tú siempre has entendido que una empresa es más que números en una cuenta bancaria. Es una familia, una comunidad, un propósito. Lamento no haber podido protegerte de todo este dolor, pero sabía que eras la única lo suficientemente fuerte para enfrentarlo y lo suficientemente sabia para superarlo. Estoy orgulloso de ti, mi niña. Siempre lo he estado. Con amor eterno, papá. Guardé la carta en mi escritorio, junto con una foto nueva. Yo, rodeada del equipo de la empresa, todos sonriendo en nuestra última celebración de fin de año. La traición de Ricardo e Isabella me había roto el corazón, pero también me había enseñado valiosas lecciones sobre la fortaleza, la lealtad y el verdadero significado de la familia. Ahora, cada mañana cuando llego a la oficina, no solo veo una empresa exitosa. Veo el legado de mi padre, preservado y floreciendo. Veo rostros familiares que han estado con nosotros durante décadas. Veo nuevos empleados trayendo energía fresca y ideas innovadoras. Y sí, aún duele pensar en mi hermano y todo lo que perdimos. Pero como papá me enseñó, a veces las pérdidas nos hacen más fuertes, más sabios, más humanos. Esta es mi historia. Una historia de traición y dolor, pero también de triunfo y redención. Y aunque no terminó como esperaba, terminó exactamente como debía ser. Gracias por escuchar. No olviden suscribirse al canal para más historias como esta. Nos vemos en el próximo video.